El único propósito de la ingeniería de datos es tomar datos de la fuente y almacenarlos para que estén disponibles para el análisis. Francamente, es tan simple que ni siquiera vale la pena hablar de ello. Haces clic en un video y YouTube guarda este evento en una base de datos. La parte emocionante es lo que sucede después. ¿Cómo utilizará YouTube su magia de aprendizaje automático para recomendarte otros videos? Pero retrocedamos un poco. ¿Fue realmente tan simple guardar tu clic en una base de datos? Veamos cómo funciona la ingeniería de datos. Ok, imagina un equipo con una aplicación. La aplicación funciona bien, el tráfico aumenta y las ventas se realizan. Siguen los resultados en Google Analytics, el CRM y la base de datos de la aplicación. Tal vez un par de herramientas adicionales que compraron para darle sabor a su informe trimestral en PowerPoint. Y, por supuesto, está ese chico callado que es un verdadero experto en hojas de cálculo de Excel. Genial. En este punto, la canalización de datos analíticos del equipo se ve así. Hay varias fuentes de datos y mucho trabajo manual aburrido para mover estos datos a una hoja de Excel. Esto se vuelve obsoleto bastante rápido. Bueno, primero, la cantidad de datos aumenta cada mes, junto con el apetito por ellos. Tal vez el equipo agregue un par de fuentes o campos de datos adicionales para rastrear. No hay demasiados datos cuando se trata de análisis de datos. Y, por supuesto, tienes que rastrear dinámicas y volver a visitar la misma métrica una y otra vez para ver cómo cambia mes a mes. Es tan de los años 90 que los días del tipo de análisis comienzan a parecerse a la rutina de una persona que pasa ladrillos uno por uno. Hay una buena cita de Carla Heiser de Google que dice, si un operador humano necesita tocar tu sistema durante las operaciones normales, tienes un error. Así que antes de que los chicos se quemen, el equipo decide automatizar las cosas. Primero, imprimen la cita y la pegan en la pared. Luego, piden ayuda a un ingeniero de software y este es el punto en el que comienza la ingeniería de datos. Comienza con la automatización mediante una tubería ETL. Así que el objetivo inicial es extraer automáticamente datos de todas las fuentes y darle un respiro al tipo de análisis para extraer datos que normalmente configuraría una conexión API e interfaz para acceder a los datos desde sus fuentes. Luego debes transformarlo, eliminar errores, cambiar formatos, mapear los mismos tipos de registros entre sí y validar que los datos estén bien. Y finalmente cargarlo en una base de datos, digamos MySQL. Obviamente, el proceso debe repetirse cada mes o incluso cada semana, por lo que el ingeniero tendrá que crear un guión para eso. Todavía es un trabajo a tiempo parcial para el nuevo ingeniero de datos, nada de lo que escribir a casa. Pero felicidades. Ahí está, una tubería ETL simple para acceder a los datos que el equipo usaría, por lo que se llaman herramientas de BI, interfaces de inteligencia empresarial. Esos grandes paneles con gráficos circulares, barras horizontales y verticales y, por supuesto, un mapa. Normalmente, las herramientas de BI vienen integradas con bases de datos populares listas para usar y funcionan muy bien. Todos esos diagramas se llenan de datos frescos cada semana para analizar, iterar, mejorar y compartir. Dado que hay un acceso conveniente a información, florece la cultura de uso de datos. Ahora el marketing puede rastrear todo el embudo de ventas desde la primera visita hasta una suscripción pagada. El equipo de productos explora el comportamiento del cliente y la gerencia puede verificar KPI de alto nivel. Todo se siente como si la empresa se hubiera puesto gafas después de años de borrosidad. La organización comienza a basarse en datos. Ahora el equipo puede tomar decisiones basadas en sus acciones y recibir información a través de interfaces de inteligencia empresarial. Las acciones se vuelven significativas. Ahora puedes ver cómo tus decisiones cambian la forma en que trabaja la empresa y luego todo se detiene. Los informes tardan minutos en devolver algunas consultas de SQL. Se pierden y la canalización actual no parece una opción viable. Nuevamente, parece de los años 90. La razón por la que esto sucede es que la canalización actual utiliza una base de datos transaccional estándar. Las bases de datos transaccionales como MySQL están optimizadas para llenar rápidamente las tablas. Son muy resistentes y son ideales para ejecutar operaciones de una aplicación, pero no están optimizadas para realizar tareas de análisis y procesar consultas complejas. En este punto, un ingeniero de software debe convertirse en un ingeniero de datos a tiempo completo porque la empresa necesita un almacén de datos. ¿Qué es un almacén de datos? Para el equipo, este es el nuevo lugar para guardar datos en lugar de una base de datos estándar. Un repositorio que consolida datos de todas las fuentes en un solo lugar central.
Ahora, para centralizar estos datos, debes organizarlos de alguna manera. Dado que estás extrayendo o ingiriendo datos de múltiples fuentes, hay varios tipos de datos. Estos pueden ser informes de ventas, datos de tráfico, información demográfica de un servicio de terceros. La idea de un almacén es estructurar los datos que entran en tablas y luego las tablas en esquemas. Las relaciones entre diferentes tipos de datos. Los datos deben estructurarse de manera significativa para fines de análisis, por lo que tomará varias iteraciones y entrevistas con el equipo antes de llegar al mejor diseño de almacén. Pero la diferencia principal entre un almacén y la base de datos es que un almacén está específicamente optimizado para ejecutar consultas de análisis complejas en lugar de consultas de transacción simples de una base de datos regular. Con eso fuera del camino, la canalización de datos se siente completa y bien redondeada. No más consultas perdidas y procesamiento largo. Los datos se generan en las fuentes, luego se extraen automáticamente mediante script ETL, se transforman y validan en el camino y finalmente llenan las tablas dentro del almacén. Ahora el equipo con acceso a interfaces de inteligencia empresarial puede interactuar con estos datos y obtener ideas. Genial. El ingeniero de datos ahora puede centrarse en mejoras y procrastinar un poco, ¿verdad? Bueno, hasta que una empresa decida contratar a un científico de datos. Entonces hablemos de cómo trabajan juntos los científicos de datos e ingenieros de datos. El trabajo de un científico de datos es encontrar información oculta en los datos y crear modelos predictivos para pronosticar el futuro. Y ese almacén de datos puede no ser suficiente para estas tareas. Está estructurado en torno a informes de las métricas que se definen de antemano, por lo que la canalización no procesa todos los datos que utiliza, solo los registros que el equipo pensó que tenían sentido en ese momento. Las tareas de los científicos de datos son un poco más sofisticadas. Esto significa que un ingeniero de datos tiene más trabajo que hacer. El escenario común suena así. Un gerente de productos aparece y le pregunta a un científico de datos: ¿puedes predecir las ventas para el tercer trimestre en Europa este año? Los científicos de datos nunca hacen promesas absolutas, así que su respuesta es: depende. Depende de si podemos obtener datos de calidad. Bueno, adivina quién es ahora el responsable. Además de mantener y mejorar las canalizaciones existentes, los ingenieros de datos suelen diseñar canalizaciones personalizadas para solicitudes únicas de este tipo. Entregan los datos al científico y dan por terminado el trabajo. Otro tipo de sistema necesario cuando se trabaja con científicos de datos es un lago de datos. Recuerda que el almacén de datos almacena solo datos estructurados destinados a rastrear métricas específicas. Bueno, un lago de datos es lo contrario. Es otro tipo de almacenamiento que mantiene todos los datos en bruto sin procesarlos ni imponer un esquema definido. La canalización con el lago de datos puede verse así. El proceso ETL ahora cambia a extraer, cargar en el lago y luego transformar, porque es el científico de datos quien define cómo procesar los datos para hacerlos útiles. Es un poderoso campo de juego para un científico de datos para explorar nuevos horizontes analíticos y construir modelos de aprendizaje automático. Entonces, el trabajo de un ingeniero de datos es permitir el suministro constante de información en el lago. Los lagos son los artefactos de la era del Big Data, cuando tenemos tanta información diversa y no estructurada que capturarla y analizarla se convierte en un desafío en sí mismo. Entonces, ¿qué es el Big Data? Bueno, es una palabra de moda. Utilizada sin sentido en todas partes, incluso cuando alguien conecta una base de datos transaccional a una interfaz de BI. Pero hay criterios más concretos que los profesionales usan para describir el Big Data. Tal vez hayas oído hablar de las 4V, volumen, obviamente, variedad, el Big Data puede ser estructurado o no estructurado, veracidad, los datos deben ser confiables y requieren control de calidad, y velocidad, el Big Data se genera constantemente en tiempo real, por lo que la empresa se enfrenta al verdadero Big Data necesita un equipo completo de ingeniería de datos o incluso un equipo de ingeniería de Big Data, y no estarán ejecutando una pequeña aplicación. Piensa en sistemas de pago que procesan miles de transacciones simultáneamente y deben ejecutar la detección de fraude en ellas, o servicios de transmisión como Netflix y YouTube que recopilan millones de registros. Cada segundo, ser capaz de manejar el Big Data significa abordar la canalización de una manera ligeramente diferente. Una canalización normal que tenemos aquí ahora extrae los datos de sus fuentes, los procesa con herramientas ETL y envía los datos a un almacén para que los usen analistas y otros empleados que tienen acceso a interfaces de BI. Los científicos de datos utilizan tanto los datos disponibles en un almacén como también hacen consultas en un lago de datos con todos los datos sin procesar y no estructurados.
Su canalización se llamaría ELT porque todas las transformaciones ocurren después de que los datos se cargan en un almacenamiento y hay algún conjunto de canalizaciones personalizadas para tareas ad hoc. Pero ¿por qué no funciona para Big Data que se transmite constantemente al sistema? Hablemos sobre el streaming de datos. Hasta este momento, solo hemos discutido datos por lotes. Esto significa que el sistema recupera registros en alguna programación, cada semana, cada mes o incluso cada hora a través de API. Pero ¿qué sucede si se genera nuevo data cada segundo y necesitas transmitirlo a los sistemas analíticos de inmediato? La transmisión de datos utiliza una forma de comunicación llamada POP-SUB, o publicar y suscribir. Un pequeño ejemplo aquí. Piensa en las llamadas telefónicas. Cuando hablas por teléfono con alguien, es probable que estés completamente ocupado en la conversación. Y si eres educado, tendrás que esperar hasta que la persona del otro lado termine su pensamiento para empezar a hablar y responder. Esto es similar a la forma en que la mayoría de las comunicaciones web funcionan a través de APIs. El sistema envía una solicitud y espera a que el proveedor de datos envíe una respuesta. Esto sería comunicación sincrónica y es bastante lenta. Las fuentes generan miles de registros nuevos. Tienes múltiples fuentes y múltiples consumidores de datos. Ahora imagina que usas Twitter. Los tweets se agregan a tu cronología de manera independiente y puedes consumir esta información a tu propio ritmo. Puedes dejar de leer por un tiempo y luego volver. Solo tendrás que desplazarte más, por lo que controlas el flujo de información y varias fuentes pueden apoyarte con datos de manera asincrónica. POP-SUB permite una conversación asincrónica entre múltiples sistemas que generan muchos datos al mismo tiempo. Similar a Twitter, desconecta las fuentes de datos de los consumidores de datos. En su lugar, los datos se dividen en diferentes temas o perfiles en Twitter y los consumidores de datos que se suscriben a estos temas. Cuando se genera un nuevo registro o evento de datos, se publica en el tema, lo que permite a los suscriptores consumir estos datos a su propio ritmo. De esta manera, los sistemas no tienen que esperarse mutuamente y envían mensajes sincrónicos. Ahora pueden lidiar con miles de eventos generados cada segundo. La tecnología de POP-SUB más popular es Kafka, no este Kafka. Sí, este. Otra aproximación utilizada en el Big Data es el almacenamiento distribuido y la computación distribuida. ¿Qué es la computación distribuida? No puedes almacenar petabytes de datos que se generan cada segundo en una computadora portátil y es poco probable que los almacenes en un solo servidor. Necesitas tener varios servidores, a veces miles, combinados en lo que se llama un clúster. Una tecnología común utilizada para el almacenamiento distribuido se llama Hadoop, que en realidad no significa nada, es como si un niño de 2 años llamara a su elefante de juguete. Pero resulta que ese niño era el hijo de Doug Cutting, el creador de Hadoop. Así que Hadoop es un marco que permite almacenar datos en clústeres. Es muy escalable, lo que significa que puedes agregar más y más computadoras al clúster a medida que tus datos crezcan sin cesar. También tiene mucha redundancia para asegurar la información. Entonces, incluso si algunas computadoras en el clúster se incendian, los datos no se perderán. Y, por supuesto, los procesos ETL y ELT requieren herramientas específicas para operar clústeres Hadoop para que la pila se sienta completa. Mencionemos a Spark, el popular marco de procesamiento de datos capaz de hacer este trabajo. Finalmente, esta es la apariencia de una canalización avanzada de una empresa que opera con Big Data. Transmites miles de registros simultáneamente utilizando sistemas POP-SUB como Kafka. Estos datos se procesan con el uso de marcos ETL o ELT como Spark y luego se cargan en lagos, almacenes o viajan más lejos por canalizaciones personalizadas, y todos los repositorios de datos se implementan en clústeres de varios servidores, que se ejecutan con herramientas de almacenamiento distribuido como Hadoop. Pero esto no es ni siquiera el final de la historia. Además de los científicos de datos y los usuarios de análisis, los datos pueden ser consumidos por otros sistemas, como algoritmos de aprendizaje automático que generan predicciones y nuevos datos. Entonces, el único propósito de la ingeniería de datos es tomar datos de la fuente y guardarlos para que estén disponibles para el análisis. Suena simple, pero es una cuestión del sistema que funciona bajo el capó. Cuando haces clic en un video de YouTube, este evento viaja a través de un bosque de canalizaciones, se guarda en varios almacenes diferentes, algunos de los cuales lo empujarán instantáneamente para sugerir recomendaciones de videos siguientes utilizando magia de aprendizaje automático. Hablando de magia, consulta nuestro video anterior que tiene más información sobre ciencia de datos y equipos que trabajan con datos. Gracias por ver este video. En Data Cloud Masters, nuestra misión es empoderar a Latinoamérica con el conocimiento de tecnología.
Únete a nosotros en este viaje para fortalecer tus habilidades y descubrir un mundo de posibilidades. Suscríbete para ser parte de este movimiento latino.